Conocido médico pediatra, el doctor Salomón Danón, que gentilmente accedió a charlar con nosotros unos minutos. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Antonella, Maya, los saludamos. Muchas gracias por este tiempo. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor. Bueno, queremos saber un poco sobre esta situación con el sarampión en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Y a qué se debe este rebrote o esta recuperación de la enfermedad? Bueno, podemos decir que es un descuido. Lamentablemente es un descuido porque el sarampión es un virus, o sea, una enfermedad que la produce un virus que tiene como característica particular que no cambia. No es como el virus de COVID o de la gripe, que todos los años es diferente, sino que este es el mismo virus de sarampión histórico. Eso significa que con la vacuna que disponemos se puede controlar no solamente la enfermedad, sino erradicarla como se hizo con la viruela. Entonces, si uno se pregunta si la vacuna existe, si la vacuna está difundida, si es una vacuna segura, ¿qué pasa? Y lógicamente que hay gente que no vacuna, que no se vacuna. Ese es el motivo fundamental por el cual todavía tenemos algunos países con brotes de sarampión. Y por otra parte, el sarampión es muy, pero muy contagioso. ¿Es Al mortal? ser contagioso, entonces cualquiera de las personas que vayan y que no tengan la inmunidad generada por la vacuna, o cualquier persona que haya nacido antes del año 1965, que tiene la inmunidad provocada por la enfermedad, esa persona está susceptible, quiere decir que si se pone en contacto con el virus del sarampión, no tiene cómo defenderse y es una persona que puede tener sarampión. Es fundamental que la gente entienda que el sarampión no es simplemente una enfermedad eruptiva más, es una enfermedad potencialmente mortal, es una enfermedad que va a generar muchas complicaciones, que claro, la gente ya se ha olvidado porque el sarampión es un recuerdo de las personas adultas, grandes, muy grandes podemos decir, porque han superado ya esa etapa. Afortunadamente en nuestro calendario de vacunación incorporó la vacuna hace mucho tiempo, primero solita y en la actualidad unida a otras dos enfermedades que también, igual que el sarampión, casi se ven como rubiola y papera, y que se debe colocar desde el año de edad, o sea, cuando cumple un año el niñito, y la segunda dosis a los 5 años, o sea, el ingreso a salita de 5. Y todas las personas deben tener acreditada 2 dosis. Por ejemplo, si alguno de ustedes ahí no tiene 2 dosis colocadas, que muchas veces ni se acuerdan porque fue cuando eran chicos, o no, que se deben colocar la vacuna, porque a medida que más grande es la persona, más riesgo de complicaciones. Por eso es que nosotros afortunadamente, y esto incluye casi toda América, los brotes son muy pequeños, especialmente en algunos lugares de Brasil, pero en Argentina venimos bastante bien. Y en La Rioja particularmente, el último caso de sarampión fue en el año 91, en el año 1991. Claro, o sea, llevamos bastante bien, pese a que, bueno, estamos en riesgo permanente porque las coberturas de vacunación, no solamente sarampión, en general, decayeron bastante. Bien. Ahora, doctor, la principal manera de prevención de la enfermedad es con la vacuna, ¿no? La prevención es con la vacuna, la erradicación de la enfermedad es con la vacuna. Y o sea, estamos hablando de que serían 2 pinchacitos en cada persona en forma gratuita que van a permitir que no exista una enfermedad que es potencialmente mortal. O sea que la verdad que uno desde el punto de vista de lo sanitario, de lo solidario, de lo que es la sociedad, no entiende que estemos en riesgo. Pero por otra parte, y esto hay que aclararlo, hubo un momento crítico donde por un fraude científico, un médico británico, Wakefield, puso en riesgo a casi mucha gente del Reino Unido porque publicó que provocaba autismo.
O sea, fue un solo trabajo fraudulento que motivó cerca de 14.000 trabajos, no recuerdo bien la cifra, pero muchísimo. Miren la asimetría en eso. Esos 14 o más de 14.000 trabajos solamente estaban destinados a demostrar que eso era una falacia. Obviamente que eso motivó que mucha gente deje de vacunarse y, lógicamente, la reaparición con las enfermedades, las complicaciones y las muertes por sarampión. Pero estamos hablando de hace mucho tiempo y eso sería inadmisible a esta altura de lo que se sabe, ¿no? Ahora, doctor, esto se lo pregunto como médico pediatra desde hace muchos años y que atiende a muchas generaciones seguramente. ¿Usted detecta eso en el consultorio? Como, digamos, no van a vacunarse, las familias no tienen como prioridad cumplir con ese calendario de vacunación? Hay una situación que afortunadamente, si uno tiene que decir en la práctica, ¿no? En Argentina en general, La Rioja en particular, no nos encontramos con grupos, mal llamados antivacunas, porque para mí serían grupos pro enfermedad, pero sí un gran descuido en la cobertura de vacunación. O sea, no es que están en contra de la vacuna en sí, porque muchas veces ni saben de qué se trata la vacuna, sino que no llevan ni siquiera los niños a vacunar o no los llevan a controlar, o muchas veces, y ahí tenemos que hacer un gran mea culpa, todo el sistema sanitario recibe al niño, por ejemplo, y por contraindicaciones que son inexistentes, como por ejemplo que el chico tenga tos, moco, fiebre o una enfermedad banal, se decide no vacunar. Entonces la madre no vuelve a los 3, 4 días, no vuelve más. Entonces, cada vez que un niño va al sistema de salud, sea porque se va a internar, porque va a pedir un certificado, porque va por moco, porque va por cualquier otro síntoma, es obligación del médico o de la enfermera pedir el carnet de vacuna. En ese carnet de vacuna hay figura y si no hay que ponerse al día. Este es un fenómeno que ha pasado, está pasando en Argentina y que nosotros tenemos una alerta. Claro. Entonces, en eso sí nos encontramos con gente que, por ejemplo, vienen con chiquitos de 2 años y medio y la última vacuna que le puso fue a los 6 meses de vida. O sea, son chicos que están en riesgo. Y como contrapartida, y esto tal vez pueda ser hasta lamentable decirlo, mucha gente los vacuna a los chicos como un método de obligación para poder cobrar la asignación universal. Entonces, ese papelito que muchas veces para la gente es vengo para que me firme el papel, si uno lo hace a conciencia, logra que esos niños sean controlados y que esos niños sean vacunados. O sea que en ese aspecto yo creo que ha tenido un gran adelanto para tratar de compensar las coberturas. O sea, desde el punto de vista de la conciencia comunitaria, a mí me espanta, ¿no? Que tengamos que pagar a alguien para que reciba vacunas que a su vez son gratuitas y para que el chico no se enferme. Claro. Doctor, yo le quería preguntar sobre la escalada de la enfermedad en el mundo, en Argentina y puntualmente en La Rioja. ¿Qué datos se tiene sobre eso? No, el sarampión, como les decía, no tenemos casos de sarampión y el hecho de que llevemos muchos años sin casos de sarampión, el último brote epidémico fue cercano al año 2000, el brote anterior más grande fue en el 95 y el 97, y La Rioja es una de las provincias que menos casos o sea, que no ha tenido casos desde hace mucho tiempo. Es una gran cosa, y esa gran cantidad de casos que aparecen en algunos lugares del mundo están asociados, incluso por ahí salen en los medios de comunicación, porque son chicos que se mueren. O sea, un niño que se muere, cuando uno evalúa cuál ha sido la condición, la mayoría de las veces son chicos no vacunados. Eso en Argentina muchas veces se da así como a cuentagotas, pero no deja de ser una alerta. Cada vez que aparece un caso de sarampión en Argentina, un caso nada más, es una alerta sanitaria a todo el sistema de salud, porque eso nos obliga
como les decía al comienzo, o sea, es una enfermedad muy, pero muy contagiosa, por lo tanto nos obliga a estar atentos, que si algún niño tiene indicios clínicos de la enfermedad, no solamente que se debe corroborar con laboratorio, sino que hacer medidas de salud pública como son el aislamiento, la vacunación al grupo familiar, en algunos casos tener que chequear el sector donde vive, o sea, es una situación que nos obliga a estar atentos. Y eso también es un motivo por el cual, pese a que es una enfermedad, como le digo, que hay muchos médicos que son experimentados, pueden tener hasta más de 25 años de médico, pero jamás han visto un caso de sarampión, y nosotros desde el punto de vista de nuestra currícula en la universidad enseñamos en el área nuestra, o sea, de pediatría, y lo exigimos que sepan este tipo de enfermedad porque tienen que saber cómo detectar, cómo diferenciar de las otras. Ahora, por eso tienen que saber muy bien el sarampión, eso los alumnos casi médicos lo saben. Ahora, doctor, dos cosas. Una, ¿cuál es la edad a la que se pone la primera dosis? Entiendo que es cuando son bebés. Y la otra es, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo advertir apenas se empieza o poder darse cuenta de manera rápida sobre la enfermedad? Todas las madres aparentemente estarían vacunadas, ¿no es cierto?, desde su infancia, y la inmunidad dura con 2 dosis para toda la vida. Entonces el bebé nace con las defensas prestadas de la mamá y ese bebé está protegido con esas defensas hasta casi 1 año. Entonces, cuando se agotan esas defensas, que es aproximadamente a los 12 meses, se coloca la primera dosis. Y se vuelve a hacer un refuerzo a los 5 años. Eso está en nuestro calendario de vacunación, uno de los mejores del mundo. Esas son las 2 dosis y con eso ya no necesitan más vacunarse. Ahora hay otras circunstancias que son algunas veces cada 4 o 5 años, sobre todo cuando hay pocas coberturas, se hacen campañas. Entonces por ahí esas campañas pueden incluir chicos menores de 5 años o como se hizo hace creo que casi 10 años, de vacunar a los jóvenes, a los jóvenes independientes de las dosis. Los síntomas del sarampión generalmente están asociados a 2 cosas fundamentales que no son únicas, pero que se presentan, que son chicos que tienen fiebre y tienen manchitas en la piel, erupción, exantema se llama. Entonces, cualquier niño que tenga fiebre y exantema, a nosotros como médicos se nos abre un espectro muy amplio de diagnósticos, o sea, son casi más de 60 enfermedades que tenemos que tener en la cabeza para que son distintas, pero principalmente el sarampión se acompaña de algunas características particulares. Son chicos que tienen mucha secreción en los ojitos, que se llama conjuntivitis, tos seca, tienen, bueno, como le decía, la fiebre alta y por supuesto la secreción nasal. Todo eso acompañado de fiebre, y antes que desaparezca la fiebre aparece una erupción que es muy característica, es una erupción que, a diferencia de otras enfermedades, deja como espacios libres. Entonces, bueno, eso es suficiente para que tengamos una altísima sospecha de que sea sarampión y tenemos la obligación de determinar que realmente, sobre todo cuando hay alguna duda, la obligación de determinar que de negativo que no sea sarampión, y si no es de denuncia obligatoria, como les decía, se pone en práctica un mecanismo de todo lo que es la parte epidemiológica, salud pública, que obliga que bueno, justamente para frenar el brote de esta enfermedad. Bien, estamos charlando con el médico pediatra Salomón Danón, hablando sobre, bueno, esta circunstancia que se da con el sarampión a nivel mundial, y yo le quería preguntar sobre lo regional, doctor, puntualmente, digamos, más allá de lo que pasa en Argentina y lo que pasa en La Rioja, ¿qué pasa con lo endémico, no? A ver, digo, la gente viaja mucho, ha empezado después de la pandemia a viajar más, o por lo menos eso da cuenta por ahí los datos turísticos, ¿no? Que viajan en la región, pero también viajan a otros lugares. Nuestro país puede estar libre, pero ¿qué pasa si se puede importar? Si cree que es fácil importarse como algo endémico, ¿no? Sí, es muy fácil. Esto ha pasado especialmente en las épocas donde la gente, por ejemplo, cuando fue el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, había casos de sarampión, entonces se aconsejaba que 2 semanas antes de viajar, como requisito,
se tenían que colocar la vacuna antisarampionosa. Pasó lo mismo cuando fue el Mundial de Rusia. Y hay pequeños brotes en algunos lugares, por ejemplo, de Brasil. Entonces siempre se aconseja que la gente esté protegida, esté vacunada, justamente para que no ocurra con enfermedades que, como son muy contagiosas, traiga el virus una persona enferma. Y lógicamente, ¿por qué? Porque uno no se enferma apenas llega con el virus. Tenemos un tiempo que aproximadamente son 14 días, un poquito más, donde yo me contagié y tengo lo que se llama el periodo de incubación. Entonces yo volví de vacaciones, estuve en un lugar donde me agarré sarampión porque no estoy vacunado, y lógicamente, ¿qué pasa después? Eso, que yo tengo la enfermedad, y esa misma enfermedad yo la puedo empezar a transmitir, pero ¿a quiénes? A la gente que no tiene las dosis adecuadas. Por eso, a mí no me importaría ir a ningún lado si yo estoy bien vacunado. El problema justamente es eso, que la gente no está bien vacunada. Y acá a nivel regional, quienes pueden tener riesgo por coberturas muy bajas de vacunación, generalmente es la Bolivia, y bueno, como les decía, algunas zonas especiales de Brasil, pero muy poquitito, en estos momentos no hay brotes. Y bueno, justamente el resto, Chile tiene buena cobertura, Uruguay tiene buena cobertura, o sea que en ese aspecto estamos bastante en resguardo en todo lo que es la parte regional, sin decir que estamos tranquilos totalmente y no podemos bajar la guardia. Bien. La recomendación, doctor, sería entonces, colóquense la vacuna y sean más atentos al calendario de vacunación en general. Exactamente, y no solamente eso, cuando la gente va a ponerse la vacuna del sarampión, verificar qué otras vacunas le faltan y colocar todas juntas, o sea, nada, ay, pobrecito, 3 pinchazos, 4, no, es preferible 1000 veces esos pinchazos, que son uno de los pocos aceptados en los niños, bueno, en los grandes también, y no la cantidad enorme de cosas vinculadas a tener enfermedades, y sobre todo la sensación de injusticia, es decir, que alguien puede estar enfermo o morirse o quedar con secuelas por enfermedades que son totalmente evitables con vacunas que en beneficio nuestro, en nuestro país, son gratuitas. Exactamente, doctor, porque hay manera de prevenirlas, pero sobre todo en Argentina que son gratuitas y que están al alcance de todos en un centro de salud. Es bastante irrisorio, pero bueno, pasa. Exactamente, pero bueno, es parte de la idiosincrasia nuestra, es muy común. Nos ha pasado la desesperación de la búsqueda de la vacuna contra COVID, toda la gente desesperada, y se olvidan de COVID y ya la gente no se vuelve a vacunar, y tiran vacunas por vencida, pasa igual con la gripe. O sea, la gente exige mucho, pero después cuando están disponibles se cuestiona, y sobre todo porque el cuestionamiento no viene desde el ámbito científico, sino sino de cualquier persona que, bueno, por haber escuchado un TikTok o haber visto en internet, se cree con el derecho de no solamente reproducir esas falacias que se dicen, por más que abajo diga que es un médico, sino también que esa difusión forma parte de la desconfianza que lamentablemente puede llegar rápidamente por las redes sociales a la población y dejar cobertura, como estamos viendo ahora, lamentable. Doctor, muchas gracias por este ratito y por esta conversación y por difundir un tema tan importante para toda la comunidad. Le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes son clave como elementos de difusión de todas estas cosas. El agradecido soy yo y siempre a disposición. Un abrazo, doctor, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, el doctor Salomón Danón charlando con nosotros. Yo sí creo que el movimiento antivacunas ha avanzado en el mundo. Está bien, quizás en Argentina, bueno, será diferente, quizás, pero me da la sensación que el movimiento antivacunas ha avanzado y mucho en el mundo. Sí, yo creo que por ahí probablemente quienes empezaron a cuestionarse un poco más las consecuencias o las contraindicaciones de algunas vacunas, ¿no? Con el COVID pasó algo muy claro, había vacunas, muchos nos vacunábamos y no sabíamos qué nos poníamos, no tenían el tiempo necesario de prueba de esas vacunas, entonces yo creo que después de eso mucha gente empezó a decir,
¿Qué nos pone? ¿Qué nos estamos poniendo y qué consecuencias puede tener esto y qué mal no me sale la palabra que dicen generalmente. Efectos secundarios. Sí, los efectos secundarios, ahí está. Y creo que, bueno, también es entendible, ¿no? Para mucha gente que sintió o tuvo consecuencias directamente con la vacuna. Bueno, 38 de las 10. ¿Un poquito de música? Algo de música, ya volvemos.